Universidad San Sebastián, una gran universidad, presenta Agenda Joven en CNN Chile. Esto es Agenda Joven, bienvenidos. Comienza este programa en fechas especiales, que son, por supuesto, Semana Santa, donde gran parte de los chilenos de alguna forma o disfruta o se recoge, pero obviamente es una fecha especial en el calendario. El tema de hoy, nosotros siempre decimos que los programas que hacemos son para conversarlos en familia. Hoy día hablemos de la familia, cómo la gente joven la ve diferente eventualmente a nosotros, cómo la gente joven piensa construir de ahora en adelante el concepto y la familia misma en el día a día. Vamos de inmediato con nuestros invitados. Paulina Muñoz, Red Iniciativa Ciudadana, bienvenida. ¿Cómo estamos? Muy bien. Aquí a mi lado está don Cristóbal Cepeda, Universidad San Sebastián. ¿Cómo estamos, Cristóbal? Muy buenos días, este día sábado santo, esperemos que todos estemos disfrutando con la familia, que es el tema de hoy día. El tema de hoy. Y por allá está don Diego Chalper, Idea País. ¿Cómo estamos, Pablo? Bien, ¿cómo está? Tanto tiempo que no te veíamos por estos lares. Sí, pues. Y bueno, salió en prensa que tú estás enfamiliado, así que nada más. Por eso tengo el concepto de familia fresquito. Claro. Lo tengo todas las mañanas, las 24 hijos? horas. Sí, Buen pues desafío. me creció la familia de golpe. Te vamos a ver más canoso entonces. No, más pelado, no me sale en cara, se me cae el pelo. Me crece la ponchera como buen chileno. Y por acá, Nicolás Valenzuela, Sentidos Comunes. ¿Cómo estamos, Nico? Muy bien, saludo a todos ahí en la casa, que estén descansando y viviendo un momento especial. Oye, a ver, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y el Estado. Los lazos familiares que definen una familia son reconocidos socialmente, como por ejemplo el matrimonio, o por los vínculos de consanguinidad. Este concepto de familia, obviamente, es el concepto formal. Pero, ¿cómo ve cada uno de ustedes el ser familia? ¿Cómo formaría su familia y cómo la van a ir formando de ahora en adelante? Porque si nosotros vemos la estadística, se casan 100 personas, de 100 matrimonios que se celebran, hay otros 94 en el país que están pidiendo el divorcio. O sea, el concepto de familia, no porque se divorcie quiere decir que se acaba la familia, pero empieza un nuevo tipo de familia. ¿Nico? A ver, yo creo que aquí, por lo menos desde mi perspectiva, yo creo que todos sabemos valorar lo que implica la familia. Es un núcleo importante dentro de cómo vivimos, pero el punto acá en las diferencias tiene que ver con qué tipo de familia estamos hablando, y ahí yo creo que sí hay diferencias importantes. Yo por lo menos creo en que existen muchos tipos de familia. No existe una forma de llevarla adelante que sea que alguien pueda venir y decir esta es la única manera que es la buena o que es la apropiada, y en ese sentido creo que hay varios debates en la vida pública de un país como Chile. ¿Cuál es el tipo de familia que tú podrías enumerar? Yo sé que podrías enumerar 20, los 2 o 3 que más crees que son los más comunes o los que más tú percibes que son los que se asemejan a tu forma de pensar. No, a ver, por ejemplo, bueno, está el concepto más tradicional, pero por supuesto también están todas las figuras que son más bien monoparentales o todos los tipos de vinculaciones que se pueden hacer en ese sentido. Hay todo un debate hoy día en Chile respecto a si, por ejemplo, la validez de las uniones de parejas homosexuales. Yo, por ejemplo, estoy a favor de ese tipo de uniones. Estoy a favor del matrimonio homosexual, estoy a favor de que puedan formar su familia como cualquier persona, y en ese sentido creo que probablemente no todo el mundo tiene la misma visión. Ahora, yo creo que lo que hay que dejar en claro es que a mí me parece que hay mucha gente que cuando se entran a esas discusiones, por ejemplo con los temas del matrimonio homosexual o ese tipo de cosas, terminan diciendo aquí hay algunos que están contra la familia. Y yo podría decir lo mismo de quienes, por ejemplo, están en contra de los tipos de familia que muchas personas han elegido. Yo creo que ahí está el foco de cómo vinculamos esta discusión de cómo vive la gente de la familia en la casa, y estas discusiones más respecto a nuestras leyes y que se dan en nuestro país, que de todas maneras son importantes. Diego. Sí, yo creo que lo que pasa es que los abogados en esto tenemos una deformación, Pablo. Siempre terminamos hablando de las leyes, así que, pero no latear y si no me avisan. Pero francamente, obviamente hay que separar planos. Uno es el plano de la realidad fáctica o de la realidad, digamos, histórica de nuestro país, en donde efectivamente subsisten muchas situaciones familiares, como las que menciona, digamos, Nicolás, donde hay gente que efectivamente vive solo, vive con su abuelo, vive con sus hijos, digamos, de una manera monoparental. Y yo creo que hay que ser súper claro en esto. O sea, el Estado tiene que ir, y no solo el Estado, sino que la sociedad entera, en apoyo y en protección de todas esas situaciones. Ahora, la gran pregunta que yo me haría, para que este debate tenga algún sentido,
es si existe alguna situación ideal. Y cuando uno habla de ideal es que yo tenga buenos argumentos para decir que esta situación, por distintas razones, es mejor que esta otra. No quiere decir que esta otra sea maligna, ojo, porque ahí también se cae a veces en un reduccionismo, que decir, ya, pero tú estás queriendo decir que esto otro es maligno. No, no, yo estoy queriendo decir que por distintas razones podamos concluir que esta situación concreta es mejor que esta otra. Entonces, yo desde ese punto de vista, porque obviamente que los ideales, a diferencia de las realidades, Pablo, hay que plasmarlos, hay que promoverlos, hay que incentivarlos para que la gente se convenza y siga. Yo siento y creo, humildemente, que el matrimonio es, ya sea desde el punto de vista, digamos, de la plenitud de la estabilidad humana, que busca esa estabilidad en la relación con otro, y otro tipo de indicadores que quisiera traer a colación, la situación ideal para construir una familia. Y fíjate que en esto no es solamente una cuestión retórica, sino que hay datos, yo cito uno muy concreto y te cedo la palabra porque tú eres más entretenido que yo, datos estadísticos desde el punto de vista de la psicología en Estados Unidos demuestra que las familias matrimoniales, es decir, aquellas construidas a partir de un matrimonio, normalmente tienen hijos mejores capaces de relacionarse, con mejores situaciones de autoestima, con menos situaciones de violencia, insisto, tienen menos situaciones de deserción escolar. Entonces, yo quisiera dejar sentado en este debate que sin perjuicio de las realidades que puedan existir en Chile, la gran pregunta es por qué nos vamos a jugar como sociedad. Y yo creo que aquí hay una situación que promueve una situación mejor, que es precisamente la matrimonial. Eso. El problema de tu visión es que de alguna manera es como demasiado legalista, es pensar de que lo que impone la ley, que lo que la ley dice que es el matrimonio, entonces esa es la situación ideal. Y finalmente, como tú mismo dices, lo que sucede en lo fáctico, en la realidad, es que el matrimonio se da por nociones afectivas. Entonces, eso que tú dices del matrimonio, que de alguna manera da buenos frutos, no tiene que ver si está dentro de un marco legal o no lo está, sino que tiene que ver en cuanto uno desarrolla los procesos afectivos sanamente, porque al final no es que una persona vaya a ser mejor o peor persona, o el fruto de eso vaya a ser una mejor o una peor sociedad porque sea la madre con su hijo o porque sean dos personas del mismo cuando sexo. por ejemplo, Diego, te saca una estadística, uno puede decir, y lo decía Diego, esa es la situación ideal, no quiere decir que lo otro sea malo. Sí, pero las estadísticas dicen de que si tú tienes dos autos, entonces y yo no, entonces los dos tenemos autos. Entonces esta cosa de lo estadístico, yo creo de que finalmente ayuda. A veces ayuda. Y tienes además el tremendo auto. Claro. Entonces, sí, a lo mejor a veces nos ayuda a mirar la realidad, pero yo también creo que tenemos que ver lo que sucede en lo real. Y ahí yo creo que hay muchas cosas que se salen de lo estadístico, porque efectivamente uno dice, bueno, tú eres parte de una familia bien constituida, y ¿qué es lo que significa en la estadística una familia bien constituida? Mira, yo creo que no es solo un asunto de estadística. Si uno piensa, la familia es una comunidad donde un varón y una mujer se unen justamente para tener hijos y para el bien de los hijos. Esto es algo evidente, nosotros lo vemos cada vez de que los padres, sea que tengan que criar solos o criar en conjunto a los hijos, tienen que esforzarse, por ejemplo, para pagar la universidad de sus hijos. Ahí vemos de que evidentemente la gran mayoría de la gente lo que busca es unirse de cierta manera para tener hijos y para poder darles educación y buscar su bien. Ahora bien, esta finalidad que nosotros vemos en la gran mayoría de la gente, que es una finalidad natural del ser humano, tenemos que considerarlas también para efectos de cómo el Estado va a ayudar a lograr promover y alcanzar esos fines, que es lo que la gran mayoría de la gente quiere. Y es por eso... ¿Los fines son tener hijos, la reproducción? ¿Para eso uno se casa o se une con otra persona? O sea, el matrimonio y la familia tiene varios fines. Evidentemente, uno que es muy evidente es el bien de los hijos, tener hijos, criarlos, como lo muestra el esfuerzo que hacen todos por sus hijos. Ahora, también existen otros bienes y otras finalidades, como la vida en común, la ayuda mutua. Ahora bien, justamente porque existen estos fines, y estos fines son realmente importantes, o sea, a la sociedad nos interesa, por un lado, la felicidad de las personas en su familia, y por otro lado, también a la sociedad le interesa tener más miembros, más personas dentro de su sociedad, es que busca protegerla mediante algún estatuto jurídico. Por tanto, lo que imagino que Diego y a lo mejor yo quiero decir, no es que el concepto de familias que estamos protegiendo nosotros lo sostengamos porque lo dice la Constitución o la ley, sino que porque la finalidad del ser humano y lo que la gran mayoría de las personas quieren y buscan para su felicidad es formar una familia, es que se debe proteger a la familia. Pero tú definiste, ¿no?, que la familia es, primero, un varón con una mujer y que se unen para tener hijos. Entonces, si no son un varón y una mujer y si no se unen para tener hijos, no son una familia. A ver, la única manera de tener hijos es con un varón y una mujer. Tú me dirás, bueno, la fecundación asistida. O la adopción, bueno, por ejemplo.
O sea, respecto a la fecundación asistida, de todas maneras se necesita un varón y una mujer, que por lo menos de la célula. No, en el caso de la adopción, también se requirió un varón y una mujer para que naciera el hijo. Evidentemente, la adopción es muy buena de que otras personas puedan adoptar a un hijo. Pero esa es la manera como se pueden tener hijos. No hay manera... Claro, la pregunta es el otro tipo de familia que se tiene que también proteger, la monoparental, la familia a lo mejor de dos personas casadas, separadas y vueltas a casar. A esa, ¿cómo se le protege el Estado? ¿Y de qué tiene que el Estado proteger a la familia? Esa es la pregunta. Algo, es que hay una cosa que me llama mucho la atención y creo de que especialmente las mujeres como género nos tiene un poco media jodida, por decirlo de alguna manera, es esta cosa de que uno se une en pro de los hijos. Y yo creo que uno no debería unirse por los hijos, uno debería unirse porque ama a la otra persona y porque vives una relación afectiva. Entonces creo que muchos matrimonios finalmente les terminan haciendo más daño a sus hijos por esta cosa de decir estamos por los hijos y no porque queremos estar juntos. Ahora, tengo una cosa, el modelo de familia actual, en vista el modelo de familia tradicional, perdón, en vista de la cantidad de divorcios que se produce, ¿está en crisis o quiere decir de que es parte de la evolución natural de una sociedad abrirse a otro tipo de familia? Porque antiguamente era una crisis y un evento que una pareja se separara. Pero a mí me gustaría ir sobre algo que había dicho Diego, que es que aquí nadie condena que hayan familias que son buenas o que no son malas, y que me parece divertido porque él terminó diciendo que había un tipo de familia que era buena y también por aquí también se define como un solo tipo de familia. Mejor. Por eso, que es mejor. Bueno, claro, hay una gran diferencia entre decir que es bueno y que es mejor. Pero el punto está en que hoy día discusiones que son muy importantes, que le interesan mucho a todas las personas que están en la casa, como ha sido lo que ha pasado después de la muerte de Daniel Zamudio y toda la discusión con el tema de la ley antidiscriminación. Han habido, yo hablaría aquí de las iglesias, no solo de la iglesia católica, sino que también, por ejemplo, la evangélica, que han sí defendido y se han metido en hacer política, digamos, en el sentido de meterse en la discusión, básicamente por un concepto de familia. Y a mí me gustaría, por ejemplo, citarles una declaración que hubo en una reunión especial que se hizo el 31 de marzo de quienes son los jefes de la iglesia evangélica, en que decían que, por ejemplo, no estaban a favor y estaban en contra de la ley antidiscriminación porque eso tenía que ver con la legalización del pecado, que tenía que ver con una agenda gay, que luego iba a llegar a las uniones homosexuales. Aquí entramos al tema del concepto de familia, que las uniones homosexuales llevan a que se genere la posibilidad de que los homosexuales adopten y que la posibilidad de que los homosexuales adopten lleva a que exista más pedofilia en este país. A mí, y no solo con eso, terminaron diciendo de que uno de los mayores ejemplos de esto es que cuando hace ya varios meses se aprobó el matrimonio igualitario en Argentina, pesó y cayó la desgracia sobre el pueblo argentino y murió el expresidente Kirchner. O sea, ese es el tipo de argumentos que se están poniendo acá sobre la mesa. Esos argumentos los dicen desde un credo. Es parte de su credo. No, y más allá de eso. Y si tú no lo compartes, no va a profesar ese credo. O sea Pablo, es libertad de opinión, Pablo, libertad de culto. Oye, y yo siempre voy a poder encontrar alguna persona que desde el punto de vista de la opinión contraria también ha hecho un disparate y traer la colación aquí y decir que ese es el único argumento que se ha esgrimido. Yo creo que es reducir el debate al absurdo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que a ver, el tema de fondo, aquí hay muchos temas, pero respondiendo derechamente a mi comadre, que es al lado, yo creo que el tema de lo fáctico, ¿qué hacemos con lo fáctico? Efectivamente hay una realidad. La pregunta es ¿qué hacemos con esa realidad? Yo personalmente creo que hay buenos argumentos, he esgrimido algunos y esgrimiré otros más, para interpelar esa realidad de manera tal de transformarla hacia una situación mejor. Yo te cuento una experiencia mía. A mí, los abogados nos toca hacer la práctica gratuita para el Estado, que es algo que ojalá se extendiera a otras carreras también. Y desde ese punto de vista me tocó a mí ver muchas situaciones que, como tú dices, se acercaban al consultorio, digamos, pidiendo ayuda para divorciarse. Entonces, ese es un momento decisivo en el cual tú dices, ¿por qué te juegas ante esa realidad? Algunos se jugarán en decir, bueno, sigamos adelante y termine su relación. Yo me jugué por tratar de salvar esa relación, ¿te fijas? Y lo que logramos, y te lo digo así personalmente, es que las 3 parejas que se entrevistaron conmigo, que venían con una situación de crisis, etcétera, etcétera, lograron seguir adelante con su matrimonio. Y tanto es lo que me marcó el tema que hasta el día de hoy mantengo contacto con ellos. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que al final los ideales, o cuando uno propone que algo es mejor, no quiere decir que el otro sea peor, si yo no lo voy a ahorcar si optaba por otro camino. Pero la gran pregunta es, ¿qué haces tú ante esa realidad? Y yo me juego, y cierro, Iván, te deciré, Pablo, y cierro con que aquí hay un tema afectivo.
Y afectivo desde el punto de vista, ¿en qué sentido? En que yo creo que además, efectivamente, el matrimonio es aquel que, en principio al menos, concédame que en principio al menos, da una estabilidad que la persona necesita para ser feliz. Yo cuando construyo una relación, podría ser que en el camino tengamos problemas, avatares, los que pololeamos ya cierto tiempo sabemos que esos avatares están, pero la gran verdad, o la verdad respecto al matrimonio, es que al menos en principio genera una situación de estabilidad que el hombre necesita para ser feliz. Si ese es el gran tema. Dime una cosa, ¿qué es lo que tendría que hacer el Estado para proteger de qué a la familia? Porque dice, esto que se está haciendo atenta contra la familia. Pero de repente dice, oye, si a la familia no le va a pasar nada con eso, o no hay interés en eso, o es así, ¿de qué rol tiene que jugar el Estado con respecto a la protección? Atenta contra la familia, no entendí. Por ejemplo, que a veces hay situaciones, por decirte una cosa, cuando se discutió la ley de divorcio, decía, eso atenta contra la familia. Perfecto. Entonces la pregunta es, ¿ante qué elementos tiene que proteger el Estado a la familia? Saquémosle la parte del bienestar de salud, viviendas, educación, sino que en términos sociales. O sea, bueno, eso de sacar las otras partes, yo creo que igual hay que considerarla. Evidentemente, la familia es una comunidad y es una comunidad que se relaciona dentro de la sociedad. Por tanto, por ejemplo, de que se establezcan horarios laborales que permitan que la persona esté con su familia, ciertos feriados irrenunciables. Yo encuentro muy bueno que hayan diputados pidiendo que un domingo al año sea irrenunciable para estar por la familia. Yo soy partidario de que todos los domingos fueran irrenunciables. También, por ejemplo, política de vivienda, que las viviendas que se construyan sociales sean de barrios decentes y con un tamaño adecuado para la familia. Todo eso también es importante, es decir, la protección y la promoción de la familia no es simplemente un asunto de discutir el matrimonio o el estatuto de los homosexuales, eso no, es todo un conjunto de cosas. Ahora bien, a lo que vamos en concreto, tú me preguntas por el asunto de la legislación más específica respecto a la familia. Tenemos que considerar de que evidentemente el matrimonio y que por ejemplo estén los dos padres ayudando a la crianza de los hijos es mucho mejor de que si esté uno solo. Si está uno solo es heroico de que pueda hacerlo solo, pero tiene que hacer el doble trabajo. Evidentemente, entre tener a dos o tener a uno es preferible tener a dos. Ahora, la gente que tiene que cargar solo, lo cual yo lo encuentro, en ciertos casos puede ser heroico, repito, claro, puede hacerlo, puede hacer un gran trabajo, en otros casos pero claro, va a ser más difícil. Y esa dificultad al final pesa. Por eso el ideal es ayudar. En otros casos de sobrevivencia, como en el caso de los maltratos intrafamiliares, y a mí me gustaría abordar ese tema, porque creo que tiene que ver con lo que dijo... Hago una pausa, ya estamos de vuelta para la convivencia dentro de la familia, pero todavía quiero entrar en el concepto de familia. Pausa, y ya volvemos. De vuelta en Agenda Joven el día de hoy, estamos hablando del concepto de familia, de la familia, de las crisis que tiene que enfrentar, porque es un tema que nos gustaría compartir y ver cómo las nuevas generaciones, estos cabros, la ven, muchachos, yo escuchaba de todas partes, o de algunas de las partes, el concepto de familia con la idea, como decías tú, de procrear y darle educación y el bienestar a los hijos. ¿Qué pasa con las familias sin hijos que no los pueden tener, que no los quieren tener, y que dentro de sus planes está simplemente acompañarse? ¿Eso es una familia también? Pero yo creo que ahí está efectivamente este concepto que se va relativizando o que nos van inculcando como culturalmente desde la tradición, pero que en la realidad van sucediendo otras cosas y finalmente, independiente de lo que diga o no diga la ley, uno finalmente termina haciendo lo que su vida le va dando para que suceda y lo que tu afectividad y tu desarrollo personal y todo eso. Y en ese sentido es que a mí lo que me preocupa y lo que creo que debería ser un debate es que, bueno, primero, ¿cuál efectivamente debe ser el rol del Estado frente a las familias? Más que el Estado, o sea, es el Estado el que tiene que decir cuál familia sí y cuál familia no, es el Estado el que tiene que definir qué es una familia, pero también por otro lado decir cómo el Estado se hace cargo de un porcentaje importante de personas que son parte de la sociedad que han hecho opciones. Independiente del concepto que manejen los intelectuales, los legalistas, etcétera, hay un grupo de gente que se ha juntado que vive la vida de una manera. ¿Y cómo entonces el Estado se hace cargo de eso? Y lo segundo que quería decir es el tema de la crisis que tú mencionabas, porque yo creo que, sobre todo para las mujeres, yo lo siento como muy profundamente el tema en el sentido de género, de que efectivamente todos como que hablan de la crisis a partir de este dato del divorcio. Pero nadie habla de que efectivamente, o sea, Gabriel Salazar lo ha dicho, Chile era un país, o es un país de guachos, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, también las mujeres teníamos esta cosa de que, esto que decía Diego, de apoyar, es que no se tienen que divorciar. Entonces, las mujeres han aguantado en la historia un sinfín de cosas, el maltrato intrafamiliar, el estar relegada, el no tomar decisiones, solamente por proteger esta idea convencional de la familia. Yo quería hablar.
Mira, justamente como tú dices, de que, por ejemplo, citando a Gabriel Salazar, de que Chile era un país de guachos, o que las mujeres tenían que soportar muchas dificultades, justamente para eso existe una ley que ayuda a proteger generalmente a la mujer, porque generalmente cuando hay una ruptura, generalmente es el hombre el que se arranca y es la mujer la que tiene que cargar con el peso. Por eso mismo está la ayuda a la ley. Efectivamente, la gracia de la ley es que ayude a lo mejor a la mujer a no tener que llevar toda la carga en la mochila. Eso es la justificación de la ley. Efectivamente, imagínate, claro, que a alguien la dejan abandonada. Bueno, la ley va a estar para poder ayudarla. Bueno, además de todas las instituciones sociales, ¿se entiende? No solo la ley. Sí, pero ¿sabes qué? Para mí el problema es que no es solamente un tema legal. Para mí también es un tema cultural e incluso educacional. Entonces solamente se encarga esto de que la ley defina y ordene y resuelva, pero ¿qué pasa en el sistema educativo? ¿Cómo más que inculcarnos valores de cuál familia, cuál sí, cuál no, cómo se nos inculca la tolerancia, el respeto a la diferencia, el respeto a las personas? Como Diego decía, la estabilidad no está estar con otra persona. Pero ¿dónde nos enseñan que la estabilidad está porque yo sea una persona estable, sana, y yo en mi individualidad comparto eso con otro? Y en ese sentido yo quería volver a esto que puso la Paula y que puso también Diego, que es la relación entre el Estado y la familia. Yo creo que por mucho que, estamos hablando del tema legal, estamos hablando del tema afectivo, cultural, también hay políticas públicas que son súper importantes entre medio. Diego mencionaba, por ejemplo, el caso personal. A mí me parece muy bien que haya logrado y que tenga la capacidad de lograr él solo de que una familia se reconcilie, que iban por el tema de separarse. Pero sin embargo, esa es una experiencia personal. Y otra cosa bien diferente es qué es lo que hace el Estado y qué políticas públicas hay respecto a estos temas. Un ejemplo son los maltratos intrafamiliares. Gran parte de los quiebres de esta institución que es el matrimonio tienen que ver con situaciones de maltrato, especialmente hacia las mujeres. Y en ese sentido, una cosa que ha preocupado bastante a las organizaciones, por ejemplo, relacionadas con el tema de defensa de género, tienen que ver con que en este gobierno, por ejemplo, respecto a las políticas anteriores del CERNAM, se ha tendido mucho más fuertemente a la reconciliación como una alternativa de mediación cuando se presentan situaciones de violencia intrafamiliar respecto a lo que era antes, que era mucho más tratemos de que el agresor quede lo más separado posible del núcleo familiar. Hoy en día se está tratando de que vuelva, y está probado, según la evidencia empírica, de que eso genera mayores riesgos. ¿Y qué hay detrás de eso? Justamente esta visión de ojalá tratemos de que formalmente esto no se separe. Y yo creo que eso es súper importante. Cuando dos personas no quieren estar juntas, no están nomás. O sea, está... Pero deja ponerte un ejemplo dramático. Yo he estado participando en los últimos 2 años apoyando a organizaciones de afectadas por la reconstrucción. Y la situación a la que se han visto expuestas las mujeres, muchas mujeres después del terremoto, es brutal. ¿Por qué? En muchos casos ellos han tenido que poder presentar certificados de una serie de cosas respecto a su situación, por ejemplo marital, para obtener subsidios. Y eso ha implicado que en muchos casos, y por ejemplo las organizaciones de mujeres del Maule lo pueden corroborar, ha significado que en muchos casos mujeres tengan que ir a buscar a antiguos agresores que efectivamente, como dices tú, en los hechos se separaron simplemente, pero no se divorciaron formalmente, y solamente para poder reconstruir su casa han tenido que volver a revivir todo el ciclo de maltrato, de situaciones muy difíciles, y básicamente porque el Estado y las políticas en el fondo no entienden esa situación particular que están viviendo las mujeres jefas de hogar, que es una gran mayoría en este país. Forma familia, queda el Estado, queda la familia monoparental. ¿Ya han visto calvario más grande que el de la mujer separada? A ver, los maridos con las boletas truchas. Sí. Tribunal de familia saturado. Tener que criar, trabajar y hacer cundir la plata, si ese es el día a día. Entonces, ahí es donde podría ser que el Estado debiera mejorar aún. Si tribunales de familia quedaron cortos, más tribunales de familia. Pero no es posible que todavía estemos viviendo con una sociedad en el siglo XXI y una legalidad del siglo XIX. Es que yo quisiera plantearte lo siguiente. Mira, nosotros muchas veces los abogados no nos entendían cuando hablábamos del efecto cultural de las leyes, pero no sé si se han fijado con la ley de tolerancia cero que le pusieron. Oye, nadie más se atrevió a tomarse una copa de alcohol para salir a manejar. Uno lo ve en su entorno, la gente anda asustada, porque en el fondo la ley, al ordenar una conducta, en el fondo lo que hace es decir, este es el ideal al cual queremos caminar. En el caso de la ley de alcoholes, que usted no maneje mientras toma. Entonces, fíjate que cuando la ley habla del matrimonio, o la ley establece beneficios de los subsidios habitacionales, o la ley establece una mediación obligatoria en procedimientos familiares, para que ojalá el mediador no sea un free pass
hacia la separación, sino que más bien haga un esfuerzo por mediar y unir a la pareja, lo que está haciendo es promover un ideal. Es decir, en este punto de vista, nosotros como legislación nos jugamos por este ideal. Y en este caso a mí me parece que es correcto, porque al final, desde el punto de vista afectivo busca la estabilidad. Desde el punto de vista social se busca también la estabilidad familiar como la escuela de civilidad en la cual vamos a formar a los futuros ciudadanos de Chile. Y además desde el punto de vista psicológico, inclusive, digamos, relacional, hay 1000 razones que demuestran que el matrimonio es el mejor lugar en donde usted puede formar a los hijos. Entonces, ¿cuál es el tema de fondo acá? ¿Es el matrimonio es o es el hogar? No, es el matrimonio. Es el matrimonio, no el hogar. Y yo creo que hay razones, y podemos discutirla, hay razones que muestran que el matrimonio es mejor que el otro. ¿Implica que los otros no son una realidad de la cual haya que hacerse cargo, que haya que empatizar, que ayudar? Por supuesto que no, pues Pablo, eso sería un disparate. Pero en el fondo hay que tener a la vista que cuando uno se enfrenta a una realidad y cuando uno es Estado, pues al final ser Estado también tiene que ver con dictar leyes, busca lo mejor para la sociedad. Y en este caso, a nuestro juicio, desde el punto de vista de la familia, es promover el matrimonio. Entonces, yo te diría que hoy día hay una cultura antifamilia que nos tiene jodidos. La cultura antifamilia, antimatrimonio, no antifamilia. Es que está igualando las cosas. Es que es antifamilia también. Cuando antifamilia o antimatrimonio. No, yo digo que lo mejor es casarse. ¿Antifamilia o antimatrimonio? Y yo espero que usted se pueda casar este también. Una pausa y volvemos con Agenda Joven en esta discusión. ¿Cómo ven la gente joven? El concepto de familia, el concepto de matrimonio. Hay mucho consenso. La familia Agenda Joven, conversando acerca de este tema. La familia. Recién decíamos, ¿por qué matrimonio es sinónimo de familia, familia es sinónimo de matrimonio? No, yo lo que he insistido en todo este programa es que, a ver, hay situaciones familiares distintas a la matrimonial, pero usted me imagino que son personas que quieren ser referentes sociales. ¿Por qué te juegas? Yo me juego por promover el matrimonio como la mejor situación familiar. Y tengo razones para argumentarlo, digamos. Yo me las juego por un tema de la afectividad y de la posibilidad que uno tiene de hacer opciones en la vida. Y creo que eso, a veces la ley como que, claro, a lo mejor nos preocupamos del divorcio, pero en el sistema educativo no hay un tema de que una preocupación del desarrollo del afectivo, de estar bien tú, estar bien con el otro, estar bien cuando tú educas a tus hijos. Entonces, a mí lo que me molesta es que se reduzca nuestra crisis como sociedad o todos los males de la sociedad a que si hay o no hay matrimonio. Y yo creo que el tema es más atrás que eso. El tema afectivo, a ver, el ser humano por naturaleza, yo me imagino que tú te das cuenta que la familia en sí es social, se planifica en otro. Entonces al final, cuando tú encuentras una relación estable con otro, eres más feliz. Por supuesto que sí, eso puede ser entre dos mujeres, puede ser entre dos hombres, puede ser la madre con el hijo. Yo no pondría los afectos como algo distinto al matrimonio, si el matrimonio es la plenitud de los afectos, ¿te fijas? No es así, no siempre termina ahí. No siempre. Diego, tú lo que has puesto del ejemplo cultural de las leyes y pusiste el ejemplo de los alcoholes. O sea, yo creo que si lo que queremos hacer es igualar en la cultura de las personas, que tomar en exceso en alcohol y manejar es lo mismo que separarse, estamos completamente mal. Diciendo eso, hombre. Yo lo que estoy diciendo es que la ley cuando tú te estás refiriendo a qué es lo que puede hacer el Estado, frente a eso, el Estado tiene que decir cómo es el comportamiento, tú dices, y dices que hay que promover el matrimonio, que a través de ponerle ciertas reflexiones a que... Si el Estado, la sociedad le demanda ciertas cosas, ¿por qué el Estado es más lento en reaccionar y suplir esa necesidad que está pidiendo? Bueno, yo creo que hay que tomar algo de verdadero que está diciendo Paulina, que efectivamente, si bien hemos hablado mucho de las leyes y de la promoción del Estado, evidentemente el Estado no es omnipotente para realizar todo. También se requiere la voluntad de las personas, que las personas desarrollen hábitos, virtudes para poder sobrellevar, o sea, no solo el matrimonio, la familia, sino en general su vida. Por tanto, también el ámbito cultural de lo que hagan del esfuerzo de las personas también hay que considerarlo. Ahora bien, el Estado evidentemente con una ley no va a arreglar los problemas. Las leyes nos indican qué sería lo mejor, nos indican qué sería lo ideal, pero evidentemente la ley sola no soluciona el problema. Pero por lo menos nos indica y además para ciertos casos específicos puede darnos la solución. Decir, mire, por acá va la solución. ¿Ya? Evidentemente esto requiere el esfuerzo de las personas, o sea, el Estado solo, ninguna política pública va a solucionar tanto los problemas de la familia como cualquier otro problema. Puede ayudar a solucionar, pero no los va a solucionar en su totalidad. Por eso mismo necesitamos tener leyes que como dicen ustedes, no van a condicionar toda la realidad, pero sin embargo queremos tener leyes que tampoco discriminen. ¿Cuáles discriminan, Nico? ¿Qué es el punto? Decir que si son dos personas del mismo sexo,
no pueden establecer un matrimonio. Y eso yo creo que, lo que decía, si alguien quiere casarse, quiere tener hijos y quiere casarse por la iglesia, que lo haga, pero el que no quiera hacerlo, el que solamente quiera tener su hijo, el que dos personas del mismo sexo quieran establecer estos vínculos, el Estado tiene que proveer que puedan hacerlo de la mejor manera posible. ¿O cuánto se demoró la ley de divorcio? Y entonces cuando uno se pregunta por esas cosas, que son cuestiones que son lógicas, que han ayudado a que cosas, como tú decías, de facto ya estaban pasando y que son culturalmente afectadas por la sociedad, había una minoría ideologizada que forma parte de ciertos grupos de interés asociados especialmente a algunas iglesias que básicamente no querían que eso ocurriera, hicieron que se demorara mucho. Entonces no estamos hablando solamente del matrimonio homosexual, estamos hablando de todos los tipos de familias. Y aquí lo que yo creo es que no se puede pensar desde la idea que tienen unos pocos en la cabeza respecto a cómo se estructuran las leyes que rigen temas tan importantes como la familia. Oye, nosotros hemos hablado siempre, Pablo, todos tienen interés. Aquí de repente todos dicen que algunos tienen interés y otros no. Nicolás, cuando hace esa opinión, él tiene un interés y él quiere proponer un modelo para la sociedad, que es un modelo en el cual no hay ideales, sino que más bien el ideal es que todos tengan la misma situación. Nosotros creemos que hay un... Claro, pues. Pero la diferencia es que ellos no quieren... Él normalmente dice que yo tengo interés, pero él también lo tiene. Entonces, quiero cerrar el punto con lo siguiente. Lo que pasa es que al final la gran pregunta es si a nosotros creemos, y la evidencia empírica lo demuestra, es que hay o no hay una situación que ofrece mejores garantías para generar una estabilidad, digamos, personal, afectiva y además una mejor situación para los hijos. Nosotros tenemos argumentos, y así lo hay, y abundante información a nivel mundial, que el matrimonio es esa situación, y por eso nos jugamos por eso. No porque queramos, digamos, condenar a aquellas personas que no están en esa realidad, sino que porque las queremos... No lo hacemos, no lo he hecho en todo el programa. Los queremos invitar, y he hecho persuadirlo en el espacio público, para que ojalá caminemos en esa dirección, porque nos parece que es la que mejor estabilidad ofrece. Y por lo demás la evidencia empírica así lo demuestra, Pablo. Ahora, estábamos hablando recién, y lo hablamos siempre, el concepto de familias de los padres con respecto a los hijos. Hoy día, ¿cuáles son los deberes que tienen los hijos respecto a los padres? Porque la verdad es que estamos viendo cada vez más matrimonios. Estamos, claro, o sea, tú tienes derecho, pero estamos viendo cada vez más matrimonios solos, padres solos, madres solas. Abuelo abandonado. Abuelo abandonado. Entonces, hoy día, ¿cuál va a ser el deber y el nuevo rol que va a tener en esta sociedad los hijos? Antiguamente se quedaban en la casa, viviendo todos, vivían más o menos cerca. Hoy día hay una dispersión, una atomización de la familia y van quedando solos. Entonces uno podría decir, bueno, cada uno construye su destino. Pero es una visión sumamente egoísta. ¿Cuál crees tú que debería ser el rol del hijo respecto a los padres? ¿Usted? Yo creo que el estado y la situación que pasan a tener las personas ya cuando son mayores y muchas veces no pueden valerse por sí mismas, justamente demuestra la necesidad que tiene el ser humano de la familia y, en caso de los adultos mayores, la necesidad que tienen de sus descendientes. Todos nacemos en una familia, si no tuviésemos familia, padre y madre, no naceríamos. Todos vivimos en esta familia, ellos nos crían. Quien se va a preocupar de nosotros en una enfermedad es la familia. Generalmente es la familia la que se preocupa del enfermo. Y también cuando seamos adultos mayores, que todos los demás, todos nosotros, bueno, esperemos que lleguemos a hacerlo, también ¿quién se va a preocupar de nosotros? La familia. Por eso mismo, esto de que propongamos de que una familia unida en matrimonio y que tenga hijos, claro, accidentalmente podría no suceder así, pero bueno, eso, accidental, es lo ideal, evidentemente es lo ideal. Efectivamente, el ser humano necesita su familia. Justamente la persona mayor que de repente está abandonada demuestra la necesidad de la familia. Y por eso es que proponemos de que, en la medida que pueda, el Estado, sea con leyes, sean con políticas públicas, promuevan esto. Pero en ese mismo sentido, o sea, yo creo que si el tema es proteger a la familia, como estamos diciendo muy bien acá. Tú también, Cristóbal, habías dicho que no se podía separar un montón de otros ámbitos, como estos mismos. Si estamos hablando, por ejemplo, de la situación de los adultos mayores, en Chile está comprobado, la pirámide poblacional están aumentando, está envejeciendo la población chilena, y en ese sentido, claro, hay que preocuparse un montón de cosas. Por ejemplo, el tema de los fondos de pensiones. O sea, que hoy en día, por ejemplo, se den situaciones de que básicamente muchos de los recursos que están puestos por los trabajadores para sus futuras pensiones están, por ejemplo, en la bolsa. Lo que pasó con la gente que parte de esas pensiones estaban puestos en la Polar, toda la plata que perdieron, hay muchos que en verdad perdieron mucha plata, y ahí hay una cosa que no está funcionando bien. Y bueno, evidentemente, con esta forma en que se estructura el sistema, por ejemplo, de pensiones, termina ocurriendo que al final hay una carga mucho mayor para las familias y se produce una serie de situaciones que son súper complicadas. Otro ejemplo, el tema de la sala cuna.
Hoy día, en las ciudades chilenas, los pobres en las viviendas sociales han sido segregados a lugares muy lejanos, donde tienen que, por ejemplo, las mujeres desplazarse a lo mejor 2 horas en Santiago para poder trabajar. Esas 2 horas, ¿dónde dejan a sus niños? Y muchas veces es más fácil... Es parte de la cultura antifamilia que tenemos. Tú dices que es parte de la cultura antifamilia, pero también hay gente que dice que trabaje la mujer es parte de la cultura antifamilia. Entonces, yo digo, a mí me gustaría mucho más fuertemente que tengamos una cultura, de protección de todas las formas de familia, que pasan también por muchos casos de protección en el fondo de bienestar social. Pero a mí lo que me parece es que en este minuto gran parte de esas dimensiones están quedando de alguna manera olvidada, y eso está generando una carga a los hogares, a las familias, no a los matrimonios. Yo creo que no es lo mismo deber de los hijos. A mí me pasa tengo un conflicto filosófico con eso, porque finalmente si yo establezco una familia es mi opción. O se supone que es mi opción, bueno, no, hoy día si no quiero tener hijos no puedo no tenerlo, pero se supone que es mi opción tener hijos, es mi opción tener una familia, son mis opciones, los valores que yo le entrego a mis hijos, cómo los formo, etcétera, etcétera. Pero yo como hijo no tengo opciones de escoger a mis padres, ni la forma en que ellos, no sé, en que ellos se relacionan conmigo, yo tengo menos espacio como hijo. Entonces, el tema de hablar de obligaciones, no sé, me suena un poco como descontextualizado. Lo que sí pienso... ¿Por qué descontextualizado? Porque tú tienes que le debes a tu padre. Porque creo en que tenemos que construir una sociedad no basada en las obligaciones, sino en las convicciones. Entonces, lo que yo espero es que en mis procesos de socialización, sobre todo en el sistema educacional, donde hay una gran oportunidad, yo pueda tener valores que me lleven no solo a mis padres, sino que a pensar que mi felicidad no pasa solo porque yo esté bien, sino porque la sociedad y los otros estén bien. En la medida que yo tenga esa convicción, no van a ser solo mis padres, sino que los padres de los padres y los padres de los otros, donde yo me voy a preocupar que todos estén bien. En todo esto, ¿dónde queda el principio de autoridad de el que dirija una familia? ¿En qué sentido? A todos, a la mesa. ¿Quién quiere contestar? Sí, lo que pasa es que yo quisiera hacerme antes cargo de esto un poco, lo que tú decías, el rol de los hijos, Pablo. Lo que pasa es que hoy día vivimos una cultura de lo desechable, en donde los viejitos, cuando ya empiezan a funcionar más o menos, los tiramos a un asilo y ojalá que nadie los vea mucho. ¿Pero quién nos enseñó eso de lo desechable? Espérate un poquitito. Yo creo que la cultura, digamos... ¿Pero quién da la cultura? Todo y nadie, ¿no? O sea, claro. Mira, en una teleserie de hoy día, cualquiera, aquel que no es infiel con su señora, a ti no sé si te gustaría que tu pololo fuera infiel contigo, pero aquel que en la teleserie no es infiel con su señora es un tarado, ¿te fijas? Entonces, efectivamente, eso va generando... Si fuera infiel con la señora y saldría todo bien, nadie vería la teleserie. Teleserie, fantasía. Pero por eso digo, eso va generando patrones culturales. Entonces, si todos son ricos, no, pero mira, son ricos. Voy al punto. Mira, al final construimos una cultura individualista en donde al final el resto como que no existe. El cabro chico llega a la casa, pesca su bandeja, se pone a ver televisión y el resto no existe. ¿Pero quién le enseñó eso? Bueno, es que yo creo que nosotros lo que tenemos que jugarnos, y se lo digo construyendo así, es que ojalá no abunden tanto los derechos, que son muy individualistas, y empecemos a jugarnos un poquito más por los deberes, que tiene que ver con una sociedad que se construye en base a mí, o en base a la comunidad entera, en base a los demás, en donde yo de alguna otra manera me voy entregando al resto. Entonces usted probablemente, si quiere construir relaciones de pareja adecuadas, no tú, sino que en general, usted tiene que pensar poco en usted y más en el otro, porque si no probablemente no va a ser muy exitoso. Oye, pregunta... pero el tema de la autoridad, te lo digo en serio, o sea, pero no sé eso es lo que ha generado la violencia intrafamiliar también, yo pienso que el otro tiene que estar bien, y si el otro... Sí, es una cosa si yo equilibrada. Pienso en el otro, mal podría violentarlo. Es una cosa equilibrada, es algo equilibrado. Obvio, pero si tu propia felicidad, estimada, tiene que ver con la felicidad del otro. Así se construyen los afectos de pareja. Oye, pero el tema autoridad, yo diría que efectivamente hoy día todo lo que huele a autoridad es como mal visto, ¿te fijáis? Los carabineros cuando de alguna otra manera, y con todos los abusos que han cometido que condenamos inaceptables, cuando tratan de poner orden público son inaceptables. El profesor en la sala, cuando trata de poner orden, es inaceptable. Y lo que celebramos en cuanto a teleseries, ya que estamos hablando de las teleseries, es que el profesor ojalá sea lo menos autoridad que podamos. ¿Y para qué decir los papás? Yo creo que eso lo que te va generando es una distorsión, desde el punto de vista de que la familia al final tiene un rol importante que cumplir en cuanto yo aprendo a ser ciudadano y aprendo a entender que hay papás que son autoridad, de manera tal que el día de mañana cuando yo me relacione con otros en la sociedad, también entienda que hay una autoridad que pone orden. Y fíjate que el tema de los hermanos también tiene que ver con eso, Pablo, porque yo en la familia aprendo que hay otros como yo, con los cuales tengo que compartir las cosas, y por lo tanto aprendo que el día de mañana, cuando vivo en sociedad, yo no le puedo faltar el respeto a los demás. Entonces, este debilitamiento de la familia, al final lo que ha traído es una serie de consecuencias sociales. Porque al final, y cierro, la familia es la mejor red de protección social que podemos tener, Pablo Milla. Espera un poquito. Y tú lo sabes mejor que nadie, ahora último. El principio de autoridad.
Mira, respecto al principio de autoridad, yo creo que Hablemos de una autoridad, no estamos hablando de los correazos ni mandar castigados, sino de que en la autoridad es quien dirige a la familia, sea un referente moral, que sea el que protege, el que conduce, no pensé en el castigo ni en el maltrato infantil. Sí, no, por eso yo creo que el problema cuando se recurre al principio de autoridad es que tiende a ponerse en los extremos, igual como cuando uno pone distintas cosas, o sea, lo que estaban diciendo, por ejemplo, Diego y la Paulina, yo probablemente estoy de acuerdo con que en el fondo en este minuto yo creo que hay que preocuparse mucho más en forma colectiva de la comunidad que de lo personal, y en eso estamos de acuerdo. El problema es en qué se traduce, y cuando se invoca el principio de autoridad normalmente yo creo que las cosas salen más o menos mal, y en ese sentido yo creo que es evidente. La autoridad, por ejemplo, de una madre o de un padre o de un abuelo, ¿por qué tendría que salir mal? Pero es que yo también, en vez de principio de autoridad, a mí me gustaría ponerte, por ejemplo, ponerte en la familia el concepto de protección, ponerte en la familia el concepto el consejo, ponerte en la familia el concepto de comprensión, y que yo creo que más que en el principio de autoridad también se dan relaciones en las que probablemente no son simétricas, o sea, efectivamente mientras va creciendo el niño no es igual a lo... Al proteger y al aconsejar está ejerciendo una autoridad. Sí, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que yo entiendo que la autoridad es un concepto que dice la autoridad se gana o la autoridad se construye. Ya, pues, pero ¿y qué pasa si hay padres que no se ganan la autoridad de sus hijos no por permisivos, sino porque efectivamente no hay un desarrollo valórico, moral? No son referentes morales, pues. Efectivamente, entonces, ¿quién les enseña? Ya, pero el problema es de las escuelas para padres, significa que también hay un otro que impone... Claro, ese es el punto. Entonces, también se supone que las autoridades, a los carabineros, nosotros como ciudadanos le entregamos una autoridad, que ellos no la ejerzan como nosotros se lo estamos imponiendo, eso es otra cosa. Yo creo que dime tú lo del principio de autoridad. Qué importante volver al concepto mismo de autoridad. Los romanos y la tradición clásica, la autoridad era un saber socialmente reconocido, es decir, quien tenía autoridad no era el que tenía la fuerza, el que podía ejercer violencia, sino el que tenía la sabiduría, el que tenía la prudencia. Y cuando hablo de sabiduría y prudencia no estoy hablando de un catedrático en una universidad, sino que muchas veces la prudencia de la que se aprende en la pura vida puede hacer de que una persona tenga esa sabiduría para conducir las cosas en la familia o incluso en la sociedad en general. Por eso, la importancia del principio de autoridad es justamente que quien tiene la autoridad logre desarrollar una cierta sabiduría y prudencia para dirigir, sea la familia, sea un club de fútbol o incluso el país completo, hacia sus propios bienes, hacia sus propios fines. Por eso, claro, tú me decías, ¿qué pasa si no lo tenía? Bueno, ese efectivamente es un gran problema, porque finalmente el padre y la madre son irreemplazables. Podrá haber gente que excepcionalmente puedan cumplir esas funciones y ayudar, pero reemplazarlo de manera total es imposible. Pero yo creo que hay que poner realismo también en lo que estamos, porque estamos muy en una cosa como súper abstracta. Un ejemplo, Diego, por ejemplo, criticaba de alguna manera estas instancias en las que se optaba por disolver un matrimonio. Bueno, algo muy concreto es que la mayoría de los que llegan a proponer eso no son los hombres, normalmente son las mujeres, y en la mayoría de los casos también tienen que ver con situaciones de abuso o violencia intrafamiliar. Entonces, si es que uno tiene que mirar desde las políticas de Estado, evidentemente hay que mirarlo desde esa mirada. Lo otro es que en muchos casos, como por ejemplo en el tema de la reconstrucción, en muchos casos hoy día las políticas de vivienda no solamente están segregando a los pobres de la periferia, sino que están desintegrando redes sociales. Y yo creo que no es que aquí esté solamente la familia sola, los individuos que en el fondo viven respecto al mercado, las leyes y todo eso, y después como el Estado, sino que hay cosas que están entre medio, que son la comunidad, que son los vecinos, que son los abuelos, los tíos, y que son redes sociales que son súper importantes también de fortalecer. Permisivo, amigo, autoridad con tu hijo, el que viene, pausa y ya estamos de vuelta para van a contestar esa pregunta. La teoría de la familia. De vuelta acá en Agenda Nacional, ya en este último bloque, para ir de alguna forma cerrando el tema del nuevo concepto de familia. Los hemos ido escuchando y ahora vamos a ver cómo la cosa es con guitarra, o a lo menos cómo sería con guitarra, porque algunos no son. ¿Tu padre contigo, por ejemplo, fue amigo, fue cercano, fue autoritario? ¿Cómo lo podrías describir? Mi padre conmigo fue padre, eso fue lo que es decir, o sea, con la cercanía propia de la familia, si esto de que el padre esté allá muy lejos, no es así, la familia, el padre está cerca, pero claro, es un padre que te ayuda a decir que está bien, que está mal, y que, claro, intenta transmitirte lo que él sabe. Generalmente uno tiene que aceptar como una humildad de que uno se demora varias décadas en aprender un poquito de la prudencia de la vida, así que por eso
hay que aceptar lo que... Y a medida que pasa el tiempo, ¿no te ha pasado, por ejemplo, con tu padre, que te vas acercando ya en otro tono, en otro aspecto, con otro tipo de conversaciones? Mira, yo no sé si porque vivo en Chile, pero yo asocio a la familia más con la figura materna que con la paterna. Y a mí me pasa... bueno, también es muy probable. ¿Con quién vives tú? No, yo vivo solo, o sea, con unos amigos. Pero, por ejemplo, cuando ves a tu mamá y te hace los huevitos revueltos... No, es que ella vive en otra ciudad, pero cada vez que nos juntamos es un momento muy especial. Hoy día está en Santiago, así que nos vamos a juntar. Pero aquí, mira... en mi caso, yo diría que una de las cosas más importantes tuvo que ver con abrir opciones a quienes son su hijo. Y en ese sentido yo creo que es súper importante también el entorno. ¿Por qué? Porque alguien me dijo por ahí que la madurez tiene que ver con ir siendo más hábil para poder tomar decisiones. Claro. Y en ese sentido, si tú no te ves expuesto a tener que tomar algunas decisiones, no vas a poder madurar. Y efectivamente, volviendo al tema del principio de autoridad, si es que todo está impuesto, hay muchas cosas en las que muchas decisiones no vas a tener que tomar. Tú haces un sinónimo entre autoridad e imposición. Autoridad en el sentido referencial, en el sentido de tener que ejercer de vez en cuando alguna decisión un poquito dolorosa. Ahora, dime, ¿cómo vas a ser tú con tu hijo? Yo espero ser más o menos parecido a como fueron conmigo. Yo te puedo decir, una de las experiencias más importantes que me tocó es que cada vez que yo decía me gustaría pintar, me gustaría tocar alguna cuestión o instrumento, mis papás se la arreglaban para buscar alguna opción en la que en muchos casos yo tenía que jugármela, qué sé yo, estudiar un montón de cuestiones para poder estar ahí. Pero yo vivía en Rancagua cuando chico, perdonen que me vaya en la personal, pero yo creo que es una historia que a mí me gusta mucho. Yo iba en un colegio que era más bien de clase media alta y no conocía a mucha gente diferente a mí. Una de las situaciones de vida que me marcaron más fuertemente fue que yo quise aprender un instrumento musical y fui a la municipalidad, que era el único lugar donde uno podía aprender, y había una orquesta que estaba compuesta por gente desde que, no sé, administraba unos campos cerca de Rancagua hasta gente que su papá manejaba un colectivo en la micro y vivían viviendas sociales. Y nos hacíamos todos amigos en torno a intereses que yo creo que eso es súper importante para los niños. Yo creo que una cosa es que los papás se abran a ese tipo de cosas, pero otra es que también existan esas posibilidades. Y en ese sentido yo creo que, volviendo al tema de que, bueno, el Estado, ¿qué relación tiene que tener con la familia? A mí me gustaría que se promovieran todas esas opciones para los niños, no por haber nacido en un lugar o tener tales circunstancias, se puede acceder a una serie de oportunidades como esa. ¿Cómo? Ahí crece la familia. Si la familia no necesariamente es la que vive en la casa, también la familia la tenemos en varias partes. ¿Usted cómo va a hacer con sus hijos? Mira, he estado pensando en este rato esa respuesta y recuerdo lo que mi papá siempre me dicen, y es que los hijos no vienen con un manual. Entonces yo creo que la mayoría en realidad sufren con la crianza de sus hijos pensando en hacerlo mejor. Yo lo que espero, porque tampoco sé, no tengo hijos ni nada, ni ninguna experiencia parecida, por tanto no lo sé, espero que sea poder entregarle un espacio afectivo, porque yo creo que las personas, de repente nuestra sociedad está enferma de amor. Y creo que el amor no en el sentido religioso, sino que en lo que dice Maturana, el de legitimar al otro, el de respetar al otro, el de uno ser seguro de uno mismo. Y en ese sentido creo que quiero que mis hijos tengan ese espacio de desarrollo. Ahora, una cosa que sí quería decir, como con el tema de esto de la protección a la familia, aunque el concepto me queda como medio raro, pero sí esta idea de que creo que mis padres sacrificaron el tema de el espacio de convivencia afectivo por darnos el espacio material, y creo que muchas familias de la sociedad, y eso uno lo agradece, pero finalmente hoy día los padres, sobre todo de los niveles socioeconómicos más bajos, que de donde yo vengo, uno tiene que hacer una opción. O finalmente me dedico a desarrollar un espacio afectivo con mi hijo, o le doy una vida material decente. Y eso creo que no es justo. Eso no es justo. Yo estoy de acuerdo. ¿Cómo sería yo, papá? ¿Sabes que me acordé de una cuestión que siempre decía mi abuela y mi papá también? Decía, una cosa es que usted le corte la televisión a sus hijos. Otra cosa es que usted los deje ver televisión hasta la hora del cohete. Y otra cosa es que usted les diga, yo entiendo que esto a ti no te va a gustar, pero mañana tienes que ir al colegio, por lo tanto cortemos la televisión. Entonces, yo creo que acá hay que entender la autoridad como una mezcla entre afectividad, o sea, yo te entiendo,
pero también autoridad, o sea, pero tenemos que cortar la televisión porque hay un muy buen fin. Entonces, yo creo que muchas veces los papás como que imponen sin dar razones, entonces los cabros quedan como impresionados y obviamente afectados. Y también hay otros que laissez-faire, o sea, vamos disponiendo todo para el otro extremo. Claro, entonces yo diría que de los papás también, porque además la brecha generacional es muy muy ruda. Un papá no tiene idea cómo enfrentarse a Twitter, cómo enfrentarse a mil cosas. Yo creo que es importante que se organicen, que se agrupen, que compartan experiencias, que cotejen criterios. Yo creo que sería... ¿Y cercanía generacional, no sientes que se ha producido un poco más con respecto a los padres? Sí, yo creo que habría que pasar tiempo también. Pero yo me quedo dando vuelta algo que dijo mi comadre aquí con el tema del amor. Fíjate que hoy día se estila hablar del amor como una cuestión, digamos, como egoísta. Yo me busco para mí, no sé qué, placer personal. Egoísmo, claro, yo creo que el amor real es un amor de sacrificio, como decía, de entrega, de estar dispuesto de cuando llore a las 3 de la mañana un hijo levantarse con gusto, aunque las ojeras al otro lo acompañen el día siguiente. Y fíjate que hoy día es más apropiado que nunca para hablar del amor, porque hoy en Sábado Santo tú te darás cuenta que Dios se hace hombre y muere por la humanidad completa por un acto de amor, de entrega radical. Entonces, yo te diría que este concepto del amor, de la entrega, de estar dispuesto a sacrificarse por otro, es lo que va a rehumanizar nuestra sociedad. Y eso parte precisamente en la familia, en la maternidad, en los hijos. El tema como el sacrificio también, de repente, sí está bien, pero hoy día los padres se sacrifican porque tenemos una sociedad que efectivamente está más basada en lo material que en lo afectivo, o hay menos espacio para eso. Y yo creo que de repente los padres como que le dicen, no, es que son demasiado permisivos y no sé qué, y de repente es porque muchos padres, sobre todo los más jóvenes, hoy día tienen sentimientos de culpa, porque resulta que tienen que dedicarse a trabajar una gran parte del tiempo, entonces el poco tiempo que están con su hijo, más encima como ser, claro, entonces no tiene que ver solo con ser permisivo, no de autoridad, sino que también en el contexto social en el que vivimos. Muchachos, ya nos queda nada, pregunta, ¿cómo quieren tener hijos acá? Yo sí. ¿Tú? ¿Querés tener hijos? Sí, creo que sí. No sé, no estoy en esa decisión. No hoy día, no el lunes. Yo creo que lo que sí estoy de acuerdo con Diego, unas pocas cosas que estoy de acuerdo es que efectivamente uno para su felicidad y la estabilidad tiene que ver con los lazos afectivos que establece con otros. Y efectivamente yo creo que la experiencia de la maternidad te da un lazo afectivo que además no lo experimenta nadie más. Entonces en ese sentido me siento maravillosa ser mujer y tener esa oportunidad. Cristóbal, ¿no? Sí. ¿Está broleando usted? No, pero... Pues vamos a botar su teléfono. Eso de preguntar los estados sentimentales a mí me descoloca. No, pero súper fácil. Vamos a colocar los teléfonos celulares de cada uno ahora para que los llamen. Mira, ¿cómo te gustaría? A mí me gustaría. ¿Cómo te gustaría? Ya, no queda nada. Cuénteme. Me gustaría agregar una sola cosa, que es que primero, entender de cuando hablamos de estos lazos afectivos, esta solidaridad, este amor, cuando hablamos de la familia y cuando hablamos de los hijos, no estamos hablando de matrimonio. Y eso es súper importante. Y lo segundo es que me gustaría dejar en claro, es que hoy día efectivamente yo creo que la promesa que la sociedad chilena le entrega a su pueblo está efectivamente localizada en los hogares. Y está en los hogares, por ejemplo, porque se aspira a mejorar la condición social, donde la educación es súper importante. Entonces, si es que queremos proteger a la familia, no hagamos que el 85% de la educación la tengan que pagar ella. Mire, yo lo único que puedo decir al señor conductor, que soy yo y ya tengo que cerrar, no le corresponde opinar. Yo no soy... pero es un espacio democrático, así que lo único que puedo decir es que para la familia, amor y humor. Nada más. Lo demás, todo viene por allí. Muchas gracias, don Diego. Paula, gracias. Muchas gracias, Cristóbal. Por supuesto, gracias, don Nico. Por supuesto, usted por habernos acompañado en esta fecha tan especial con un tema que quisimos hacer para compartir. Quisimos hacer un tema agradable, un tema en el cual hubiera diferentes puntos de vista y todos pudiéramos enriquecernos con este pequeño programa. Muchas gracias. Universidad San Sebastián, una gran universidad, presentó Agenda Joven en CNN Chile.